¿Y el esquizoafectivo es más tiempo todavía? El esquizoafectivo es más tiempo en cuanto a llegar al diagnóstico y generalmente es una, como decir, no sé, y tiene de las dos cosas. ¿De acuerdo? Pero ahorita, cuando veamos eso de esquizoafectivo, vamos a distinguir. Ahí al final del relato, o sea, que dijiste, se volvió psicótico. O sea, atienden a la familia o qué influencia tienen la familia, los padres en esta enfermedad. Sí, ya es cuando se acabó la afirmación. Ahorita vamos a hacer eso que vamos se a decir cómo hizo los síntomas psicóticos. Sí. Entonces sí, la idea es en pacientes con papás de alta expresión emocional, pues darles el proceso que lleva Margarita. Margarita tiene una asociación que se llama FAPE, y es una asociación de familiares y amigos de pacientes con esquizofrenia. Ayuda tanto a los pacientes porque les da talleres protegidos, y ayuda a los papás a través de estas pláticas, y sí, asesoramiento individual debe de haber para cada familia, ¿sí? Para entenderles que no estén llegando a los pacientes, digo que no los estén molestando tanto. ¿Sí me entienden? El caso que siempre comento es de una mamá que tiene un paciente con esquizofrenia, 20 años de duración, de 20 años, el hijo se para a las 12 de la mañana como buen paciente con esquizofrenia, y la señora todavía con una cubeta de agua lo levanta. 20 años después. Ahora, ante esta situación tratamos de darle psicoeducación a la familia, pero nos dimos cuenta que la mamá está mal. Pues sí, que ahí está el gen. ¿Sí? Bueno, la mamá siempre. Que ahí está el gen. Y entonces, así me pasó en el Fray, me corrieron y ahora me está pasando ya aquí, porque los demás gente de las instituciones no saben que ahí está el gen. Y entonces el doctor Aviña los manda a las 7 de la mañana a tomar su laboratorio, porque tenemos que ver los resultados ese mismo día, y el paciente y la mamá llegan como a las 9. Y cuando les dicen algo, dice, es que el doctor Aviña me dijo que cuando yo quisiera. Y ellos no saben que ellos se están adaptando de esa manera, y entonces llaman al doctor Aviña y me dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué les dice? Les digo, pero no se la creen, y me van a dar con el gen, ya saben dónde, ¿no? Entonces, porque este gen, el familiar, muchas de las veces trae el gen, no trae la esquizofrenia completa. Entonces una mamá me hablaba a las 3 de la mañana, rigurosamente, un día antes de la cita de su paciente, para ver si iba a ir mañana a trabajar. Y yo a las 3 de la mañana, sí, para ver si iba a ir mañana, doctor, porque mañana tenemos cita. Gracias a mi fluoxetina, no la mandaba a la chingada, ¿verdad? Ajá. Gracias a la fluoxetina. No me tomé. Sí, hasta darle. Quedaba dormido. Ajá. Pero entonces cuando la señora, pues dije, ay, ¿qué le estaba fallando a esa señora? El juicio. ¿Cómo ya está chingando al doctor por una mamada? Digo, no de esa manera. Ya no están grabando eso, ¿verdad? Pura foto. Voy directo, es pura foto. ¿Cómo puede estar? El juicio. ¿Qué tenía de los síntomas? No tenía las ideas delirantes, no tenía la alucinación, no tenía, unos dicen desorganización, sí puede ser, yo siempre digo por ahí, ¿sí? Para decir, doctor, es que no está psicótico, ahí es desorganización, pero no, es mejor juicio. Y decir, no está psicótico. No le he podido encontrar otra palabra, Jure lo que he tratado de encontrar para que no diga loco, porque se oye mal en estas pláticas. He tratado de buscar otra palabra, pero eso es lo que me hace ver. Es una señora que me habla a las 3 de la mañana, cada que va a tener consulta. Ten juicio. ¿De acuerdo? Y así, uno va viendo a los familiares y encuentra el gen. Se encuentra el gen cuando dicen, oiga,
¿en la familia existe alguien con esquizofrenia? No, doctor, ni lo quiera Dios. El único loco es este. Todos sanísimos. ¿Y su esposo? Ya se fue. Ajá. ¿Y los hermanos? Ya huyeron. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno dice, no, ahí está el gen en determinadas ocasiones. Claro, el gen, y ahorita cuando veamos esquizofrenia, vamos a ver si es el gen en síntomas positivos, el gen en síntomas negativos, el gen en síntomas cognitivos, ¿de acuerdo? El gen en síntomas afectivos, en el trastorno bipolar. Pero este gen lo vamos a encontrar, se los juro, en más del 70%. No completo, pero sí a medias. Y es cuando debemos de ver qué está pasando y cómo tratar el gen. Y es cuando le decimos, tómese usted este y tú este. Y el paciente se queda más conforme si la mamá o los que conviven toman también medicamento. Porque también el paciente es muy interesante. El paciente que tiene psicosis o locura o la esquizofrenia se da cuenta y valora bien las condiciones que no le atañen. O sea, cuando son cosas de que no le atañen, las valora con buen juicio. Un loco inteligente. ¿Sí? Con buen juicio. Y entonces él sí empieza a decirme bien las situaciones y dice, no, es que me acuerdo un paciente de cuando estaba la selección mexicana con la Volpe, ¿no? Y me analizaba bien y decía, no, es que la Volpe, pues, ¿cómo va a ganar si es un pensamiento mágico? Ya ve que se ponía, no sé qué, hacía corbatas de una, etcétera, y ponía su cama de un lado. Y entonces él me analizaba, decía, pues así no puede ser un director técnico que sea tan mágico. Y me lo decía un paciente con esquizofrenia. Y entonces hay un paciente, me dice la mamá, que es un paciente que no hace nada. Se para, ¿sí? Sale a caminar siempre, va caminando, va a la tienda, toma un montón de refresco, cigarros, lo clásico, ¿sí? Y no hace nada, todo el día se la pasa yendo de la tienda a su casa, de su casa a la tienda, cuando más al Walmart, da las vueltas en el Walmart, regresa, esa es su vida. Y entonces muy preocupado me dicen, consulta doctor, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque tengo un vecino que no hace nada. Este vecino, yo lo veo en el puesto de periódicos platicando con la de los periódicos, se pasa como 3 horas. No hace nada. Ajá. Y sí. ¿Y qué piensas? Pues que está mal. Le voy a decir que venga con usted. ¿Sí me entiende? ¿Cómo tiene el buen juicio? No, está enjuiciando bien a otra persona si él hace. Entonces yo pensé, dije, ¿sí existiría ese personaje o no? Y entonces le pregunto a la mamá, oiga, me comenta que hay un personaje que sí existe. Son vecinos, y ahí están igualitos, dice la mamá. Están igualitos. ¿Cómo se da cuenta de eso y no se da cuenta de su locura? Porque o no es locura lo siguiente, no es ideas delirantes, alucinaciones, no. Estamos hablando entre psicosis y locura. No es locura, entonces llega la clásica consulta de paciente esquizofrénico de muchos años de evolución con su mamá, casi siempre la mamá, casi no vienen los papás, ¿sí? Que es un fenómeno también muy interesante. El papá como que dice, ahí te la ves, es tu hijo, y no sé si sea mío, ya para eso sí dice así, bueno, es tu hijo y ahí te la ves. Si bien les va, es el que da la lana, si bien les va, pero la mayoría de las veces de eso ni eso. Y entonces la clásica que llega la señora, ya grande, y llega el paciente. Perdón, no sé. Entonces le digo, ¿cómo estás, fulanito? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿De qué? No sé. Esa es la clásica. Y le pregunto al familiar, ¿cómo ha estado fulanito? Ay, re mal, doctor. ¿Y por qué? Yo digo, está psicótico otra vez. Porque no hace nada,
toma mucha Coca-Cola, ¿sí? Fuma mucho y se la pasa nada más dando vueltas en toda la casa. ¿Sí? Casi le dice delante del paciente porque es un pendejo, es un huevón, ¿no? Y el paciente impávido, como si no estuvieran hablando de él. O sea, no le está cayendo el 20 que mamá me está diciendo todo eso. Si yo estuviera sin locura diría, mamá, ya, no chingue, ya párale, ¿no? ¿Ah? Y entonces yo siempre le digo a los familiares, a ver, díganme lo bueno. Lo malo ya lo sé, ¿no? O sea, díganme lo bueno. Lo otro ya, eso me lo ha dicho consulta tras consulta durante 10 años. Ajá. ¿Sí? Porque o sea, el que se ponga inmutable ante estos comentarios, pues me hablan también de una locura. Y que a los 3 meses ahí vaya otra vez con mi mamá a la consulta. A que diga lo mismo. ¿Sí me entienden? Bueno, ante esta situación, ¿y tiene ideas delirantes? No. ¿Alucinaciones? No. ¿Sí? Por lo tanto, la dopamina, ya es que Sergio no acaba, caray. Ya acabó, ya casi. Ya casi. La dopamina tiene que ver con la psicosis, pero no con la locura. Y entonces, cambiamos las neuronas. Estas son neuronas dopaminérgicas. Ya no son. ¿Sí vieron la diferencia entre las neuronas serotoninérgicas y estas? Tiene un ganchito de más, pero bueno, no lo ven. La dopamina llega aquí, igual que la serotonina. Tiene receptores. Ajá. Y en la psicosis, la dopamina se está secretando de más. Y en todos los receptores pues están recibiendo una carga extra de dopamina. Y esa carga extra de dopamina me lleva a la psicosis. ¿Qué me lleva? Las ideas delirantes, las alucinaciones. ¿Y el esquizoafectivo es más tiempo todavía? El esquizoafectivo es más tiempo en cuanto a llegar al diagnóstico y generalmente es una, como decir, no sé, y tiene de las dos cosas. ¿De acuerdo? Pero ahorita, cuando veamos eso de esquizoafectivo, vamos a distinguir. Ahí al final del relato, o sea, que dijiste, se volvió psicótico. O sea, atienden a la familia o qué influencia tienen la familia, los padres en esta enfermedad. Sí, ya es cuando se acabó la afirmación. Ahorita vamos a hacer eso que vamos se a decir cómo hizo los síntomas psicóticos. Sí. Entonces sí, la idea es en pacientes con papás de alta expresión emocional, pues darles el proceso que lleva Margarita. Margarita tiene una asociación que se llama FAPE, y es una asociación de familiares y amigos de pacientes con esquizofrenia. Ayuda tanto a los pacientes porque les da talleres protegidos, y ayuda a los papás a través de estas pláticas, y sí, asesoramiento individual debe de haber para cada familia, ¿sí? Para entenderles que no estén llegando a los pacientes, digo que no los estén molestando tanto. ¿Sí me entienden? El caso que siempre comento es de una mamá que tiene un paciente con esquizofrenia, 20 años de duración, de 20 años, el hijo se para a las 12 de la mañana como buen paciente con esquizofrenia, y la señora todavía con una cubeta de agua lo levanta. 20 años después. Ahora, ante esta situación tratamos de darle psicoeducación a la familia, pero nos dimos cuenta que la mamá está mal. Pues sí, que ahí está el gen. ¿Sí? Bueno, la mamá siempre. Que ahí está el gen. Y entonces, así me pasó en el Fray, me corrieron, y ahora me está pasando ya aquí, porque los demás gente de las instituciones no saben que ahí está el gen. Y entonces el doctor Aviña los manda a las 7 de la mañana a tomar su laboratorio, porque tenemos que ver los resultados ese mismo día, y el paciente y la mamá llegan como a las 9. Y cuando les dicen algo, dice, es que el doctor Aviña me dijo que cuando yo quisiera.
Y ellos no saben que ellos se están adaptando de esa manera, y entonces llama la doctora Vicky y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué les dice? Les digo, pero no se la creen. Y me van a dar con el gen, ¿saben? No. Entonces, porque este gen, el familiar, muchas de las veces trae el gen, no trae la esquizofrenia completa. Entonces una mamá me hablaba a las 3 de la mañana, rigurosamente, un día antes de la cita de su paciente, para ver si iba a ir mañana a trabajar. Y yo a las 3 de la mañana, sí, para ver si iba a ir mañana, doctor, porque mañana tenemos cita. Gracias a mi fluoxetina, no la mandaba a la chingada, ¿verdad? Ajá. Gracias a la fluoxetina no me levanté, tomé. sí, hasta luego. Quedaba dormido. Ajá. Pero entonces cuando la señora, pues dije, ay, ¿qué le estaba fallando a esa señora? El juicio. ¿Cómo ya está chingando al doctor por una mamada? Digo, no de esa manera. Ya no están grabando eso, ¿verdad? Pura foto, pura foto. Voy directo, me van a... Es pura foto. ¿Cómo puede estar? El juicio. ¿Qué tenía de los síntomas? No tenía las ideas delirantes, no tenía la alucinación, no tenía... Unos dicen desorganización, sí puede ser, yo siempre digo por ahí, ¿sí? Para decir, doctor, es que no está psicótico, ahí es desorganización, pero no, es mejor juicio. Y decir, no está psicótico. No le he podido encontrar otra palabra, Jure lo que he tratado de encontrar para que no diga loco, porque se oye mal en estas pláticas. He tratado de buscar otra palabra, pero eso es lo que me hace ver. Es una señora que me habla a las 3 de la mañana, cada que va a tener consulta. ¿Sí? Juicio. ¿De acuerdo? Y así, uno va viendo a los familiares y encuentra el gen. Se encuentra el gen cuando dicen, oiga, ¿en la familia existe alguien con esquizofrenia? No, doctor, ni lo quiera Dios. El único loco es este. Todos sanísimos. ¿Y su esposo? Ya se fue. Ajá. ¿Y los hermanos? Ya huyeron. ¿Sí me entiende? Entonces, uno dice, no, ahí está el gen en determinadas ocasiones. Claro, el gen, y ahorita cuando veamos esquizofrenia, vamos a ver si es el gen en síntomas positivos, el gen en síntomas negativos, el gen en síntomas cognitivos, ¿de acuerdo? El gen en síntomas afectivos, en el trastorno bipolar, pero este gen lo vamos a encontrar, se los juro, en más del 70%. No completo, pero sí a medias. Y es cuando debemos de ver qué está pasando y cómo tratar el gen. Y es cuando le decimos, tómese usted este y tú este. Y el paciente se queda más conforme si la mamá o los que conviven toman también medicamento. Porque también el paciente es muy interesante. El paciente que tiene psicosis o locura o la esquizofrenia se da cuenta y valora bien las condiciones que no le atañen. O sea, cuando son cosas de que no le atañen, las valora con buen juicio. Un loco inteligente. ¿Sí? Con buen juicio. Y entonces él sí empieza a decirme bien las situaciones y dice, no, es que me acuerdo un paciente de cuando estaba la selección mexicana con la Volpe, ¿no? Y me analizaba bien y decía, no, es que la Volpe, pues, ¿cómo va a ganar si es un pensamiento mágico? Ya ve que se ponía, no sé qué, hacía corbatas de una, etcétera, y ponía su cama de un lado. Y entonces él me analizaba, decía, pues así no puede ser un director técnico que sea tan mágico. Y me lo decía un paciente con esquizofrenia. Y entonces hay un paciente, me dice la mamá, que es un paciente que no hace nada. Se para, ¿sí? Sale a caminar siempre, va caminando, va a la tienda, toma un montón de refresco, cigarros, lo clásico, ¿sí? Y no hace nada, todo el día se la pasa yendo de la tienda a su casa, de su casa a la tienda, cuando más al Walmart, da las vueltas en el Walmart, regresa,
Esa es su vida. Y entonces, muy preocupado, me dicen, consulta, doctor, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque tengo un vecino que no hace nada. Este vecino, yo lo veo en el puesto de periódicos platicando con la de los periódicos, se pasa como 3 horas. No hace nada. Ajá. Y sí. ¿Y qué piensas? Pues que está mal. Le voy a decir que venga con usted. ¿Sí me entienden? ¿Cómo tiene el buen juicio? No, está enjuiciando bien a otra persona si él hace. Entonces yo pensé, dije, ¿sí existiría ese personaje o no? Y entonces le pregunto a la mamá, oiga, me comenta que hay un personaje que sí existe. Son vecinos, y ahí están igualitos, dice la mamá. Están igualitos. ¿Cómo se da cuenta de eso y no se da cuenta de su locura? Porque o no es locura lo siguiente, no es ideas delirantes, alucinaciones, no. Estamos hablando entre psicosis y locura. No es locura. Entonces llega la clásica consulta de paciente esquizofrénico de muchos años de evolución con su mamá, casi siempre la mamá, casi no vienen los papás, ¿sí? Que es un fenómeno también muy interesante. El papá como que dice, ahí te la ves, es tu hijo, y no sé si sea mío, ya para eso sí dice así, bueno, es tu hijo y ahí te la ves. Si bien les va, es el que da la lana, si bien les va, pero la mayoría de las veces de eso ni eso. Y entonces la clásica que llega la señora, ya grande, y llega el paciente. Perdón, no sé. Entonces le digo, ¿cómo estás, fulanito? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿De qué? No sé. Esa es la clase. Y le pregunto al familiar, ¿cómo ha estado fulanito? Ay, re mal, doctor. ¿Y por qué? Yo digo, está psicótico otra vez. Porque no hace nada, toma mucha Coca-Cola, ¿sí? Fuma mucho y se la pasa nada más dando vueltas en toda la casa. ¿Sí? Casi le dice delante del paciente porque es un pendejo. Es un huevón, ¿no? Y el paciente impávido, como si no estuvieran hablando de él. O sea, no le está cayendo el 20 que mamá me está diciendo todo eso. Si yo estuviera sin locura diría, mamá, ya, no chingue, ya párale, ¿no? ¿Ah? Y entonces yo siempre le digo a los familiares, a ver, díganme lo bueno. Lo malo ya lo sé, ¿no? O sea, díganme lo bueno. Lo otro ya, eso me lo ha dicho consulta tras consulta durante 10 años. Ajá. ¿Sí? Porque o sea, el que se ponga inmutable ante estos comentarios, pues me hablan también de una locura. Y que a los 3 meses ahí vaya otra vez con mi mamá a la consulta. A que diga lo mismo. ¿Sí me entienden? Bueno, ante esta situación, ¿y tiene ideas delirantes? No. ¿Alucinaciones? No. ¿Sí? Por lo tanto, la dopamina, ya es que Sergio no acaba, caray. Ya acabó, ya casi. Ya casi. La dopamina tiene que ver con la psicosis, pero no con la locura. Y entonces, cambiamos las neuronas. Estas son neuronas dopaminérgicas. Ya no son. ¿Sí vieron la diferencia entre las neuronas serotoninérgicas y estas? Tiene un ganchito de más, pero bueno, no lo ven. La dopamina llega aquí, igual que la serotonina. Tiene receptores. Ajá. Y en la psicosis, la dopamina se está secretando de más. Y en todos los receptores, pues están recibiendo una carga extra de dopamina. Y esa carga extra de dopamina me lleva a la psicosis. ¿Qué me lleva? Las ideas delirantes, las alucinaciones y la desorganización. ¿En qué enfermedades? ¿En qué enfermedades?
En esquizofrenia, cuando están en episodio. ¿De acuerdo? En trastorno bipolar, en episodio maníaco. Entonces, el episodio maníaco se caracteriza por un exceso de dopamina, ¿sí?, a nivel de las neuronas. ¿Qué tengo que hacerle desde el punto de vista de medicamentos? No he podido bajar la dopamina de aquí. Lo único que tengo elementos es para bloquear la dopamina. Y entonces doy un medicamento que bloquee la dopamina. ¿Okay? En primera instancia, el medicamento que se dio fue un antipsicótico, pero vamos a llamar que no fue así, pero vamos a decir que fue el Aldol, porque es de los más viejos. Entonces el Aldol es un medicamento que me bloquea la dopamina. Qué padre, ¿no? Ya me bloqueó la dopamina. ¿Qué se preguntaría? ¿Qué efectos secundarios? ¿A dónde? Pero si le bloqueó la dopamina en otras áreas del cerebro y en otros, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiende? Esa es la primera pregunta. Ok, ya le quité la psicosis. Pero el Aldol bloquea la dopamina de manera indiscriminada. ¿Qué va a pasar? La dopamina tiene diferentes vías. Una vía es la vía del sistema límbico, o sea, de las emociones. El exceso de dopamina en el sistema límbico me da la psicosis. Si yo bloqueo la dopamina en el sistema límbico, ¿qué me pasa? Me quita la psicosis. ¡Qué bueno! Pero tengo un sistema cortical, o sea, de la corteza. La dopamina en la corteza me da la atención, me da la energía, me da el placer, ¿sí? Si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, ¿qué me produce? Depresión. Y me producen los síntomas negativos. Los síntomas negativos de la enfermedad son la hueva. La hueva. ¿De acuerdo? Entonces, una hueva por medicamento. Y claro, lo tengo con Aldol para que ya no tenga la psicosis, pero le estoy exigiendo que trabaje. ¿Sí me entienden? Había un antidepresivo que yo tomé hace como 10 años, que me quitaba la hueva, me quitaba la tristeza, me volví una persona. Ajá. Yo tengo un negocio de nivel, me olvidaba de mis obsesiones, que era muy obsesivo. Ajá. Que se llama clorimipramina. Y luego me la cambiaron por imipramina. Ajá. Y he preguntado a mi seguro, porque yo tomo medicamento de seguro, me dicen que ya no la tienen, que es mala o no. La clorimipramina es el mejor medicamento antidepresivo y antitocoso que existe. Pero desafortunadamente nada más la hace un laboratorio. No. Y se aprovecha. Y entonces el medicamento para dosis así más o menos estándar te viene saliendo como 5,000 pesos al mes. Inaccesible. Ya no tiene paciente, pero nadie le ha entrado a ese medicamento. Nada más lo hace Novartis. Y es excelente ese medicamento que me dice. ¿Sí? Lo máximo. Pues sí. Pero bueno. Entonces, si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, hago la hueva. Ya tiene mucho sueño. La partí. 3. Existe otra vía de la dopamina que se llama la vía, ¿qué le ponemos? Del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es el sistema que coordina mis movimientos. ¿De acuerdo? Si yo tengo bloqueada esa vía, voy a tener Parkinson. Ajá. Si yo manejo con el Aldol
a un cierto número de pacientes, el 70%, les voy a producir Parkinson medicamentoso. Y entonces el paciente ya no tiene alucinaciones ni ya no está psicótico, pero está con hueva y parkinsonizado. ¿Sí me entienden? Entonces, el Aldol es un medicamento muy bueno, pero... ¿ok? Y por último, hay una vía que es en el hipotálamo, que tiene que ver con la prolactina. La prolactina es proleche, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la hormona que hace que haya leche. Y entonces el paciente, inclusive siendo hombre, puede secretar leche. Qué gacho, ¿verdad? Sí se quedó así, qué onda. Mucho medicamento. A ver si no tiene. Ahora, el Aldol es el medicamento antipsicótico más viejo, ¿sí? Pero con efectos más, pero es más barato. La industria farmacéutica, que no, nada más están de buenas ondas, ¿verdad? Pues han intentado hacer medicamentos, se han logrado hacer medicamentos mejores, pero pues a veces inaccesibles económicamente. Una pregunta que es así, viendo los efectos que tiene el Aldol normalmente, ¿sí es cierto que puede producir en algún paciente acaticia? No. Eso es lo contrario, ¿no? Muy común. ¿Sí? ¿Sí? La acaticia es un efecto extrapiramidal que, bueno, los pacientes le llaman caminitis. Ajá. Y la caminitis es que yo esté así todo el tiempo, no por ansiedad, no pueda pararme y esté parándome y regresando y esté acá y haciendo mil cosas. Me siento y me paro y me voy para acá y estoy. Esa es la caminitis. La caminitis es terriblemente, afecta terriblemente, uno se siente re mal con la caminitis, ¿de acuerdo? Y además el familiar también se marea, ¿no? Acá, los que se quejan muchas veces son los familiares de la caminitis del paciente. No, el Aldol da acaticia. Okay. No puede dar. Casi siempre a todos les da acaticia. Te digo que un 60-70%. Bueno, ante estas circunstancias hay nuevos medicamentos, ¿sí?, que hacen que nada más se trate de bloquear la dopamina en el sistema límbico y no en todos los demás sistemas. Ese es el objetivo, encontrar el medicamento que no nos dé todas estas cosas, porque la psicosis es terrible, ¿sí? Quedar en psicosis es lo peor que puede haber, porque además esta psicosis generalmente, porque hay gente que dice, ay, la psicosis, qué padre vivir en un mundo fuera de la realidad. No, la mayoría de los que tienen la psicosis la sufren. La sufren. Porque aunque sea Dios, aunque sea Dios, estoy angustiado, estoy agitado. Como la de los aeróbics, hagan aeróbics, y no, y madres. Bueno, espérame. No, te voy a decir. Hay una etapa, y ahorita, que se llama, y eso lo vamos a ver ya cuando veamos el trastorno bipolar, la manía. Y hay una etapa que se llama hipomanía. Aquí sí te acepto eso que estás comentando. ¿Sí me entiendes? Ahí sí te acepto la hipomanía, te acepto. Yo quisiera, y eso es lo que se quisiera, tener a la mayoría de los pacientes en hipomanía. Estaría padre. Porque la hipomanía, por definición, es alguien que sí está funcionando, pero tiene elevada su energía. Pero la está usando para bien. ¿Sí me entienden? Ahora, el paciente bipolar, depresión, hipomanía, manía. El bipolar tipo 1, ¿se acuerdan que ya vamos a hablar que es tipo 1 y tipo 2 después? El bipolar tipo 1 puede pasar hipomanía y puede pasar luego manía.
Y entonces es cuando sufren ellos, ¿sí? O bien tienen un alto riesgo de producirse accidentes. Porque estoy tan bien que me agarro un arrancón de 300 kilómetros en el periférico. Con las consecuencias a terceros y a mí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, con las consecuencias. Entonces, sí, y esta es la controversia. ¿Te dejo en hipomanía? Ahora, si eres un paciente tipo 2 que nunca has hecho manías y tienes más tendencias a las depresiones, te dejo en hipomanía. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero si eres un paciente tipo 1 que si haces manías, dejarte en hipomanía es peligroso. ¿Sí? Tengo como que decir, no te vayas a ir. Ahora, al final de cuentas, y esto es así, el paciente pues, es el que decide. ¿Por qué les voy a decir lo siguiente? Entonces llega una señora, tiene 60 y casi 70 años de edad, ¿sí? Y debuta en la enfermedad bipolar hacía 10 años. O sea, es de inicio tardío. Generalmente la enfermedad bipolar se empieza como a qué edad? No, antes, desde los 20. Sí. ¿La esquizofrenia desde cuánto? Desde los 20 también. Entonces, un término de edad promedio es 20 años. Pero esta señora debutó en la manía a los 50 años. Entonces llega así literalmente. Cada que ha tenido manía, ha ido a la cárcel. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y no es francesa para que la liberen rápido. No sé que me tomen la closetina, pero bueno. ¿Ok? Entonces va a la cárcel siempre porque en una ocasión, como estaba en manía, vio que llevaban a un delincuente los policías y fue con los policías en manía y les dijo, no, dejen sus derechos humanos del paciente, déjenlo, porque lo tenían agarrado, suéltenlo, y se empieza a pegarle a los policías. Sin saber, manía, que había hecho el fulanito ese, ¿no? Ella se le hizo fácil decir, voy a defender los derechos humanos del delincuente. ¿De acuerdo? Y entonces se fue a golpes con los policías. Y lo llevaron al bote. En otra ocasión fue porque se peleó con un vecino. Y la llevaron al bote. ¿De acuerdo? Bueno. En esta ocasión llega la señora y me dice, estoy deprimida. No me importa. Prefiero estar deprimida que maníaca. El único objetivo que yo le pido para la consulta es que no me deje ir a la manía. La depresión me la aguanto, dice. ¿Ok? Y ese es su objetivo. Así llegó. Porque las consecuencias que he tenido de la manía son terribles. ¿No? Entonces la paciente llegó, la empezamos a manejar para la depresión, fue mejorando y empezó en un estado hipomaníaco. Y en el estado hipomaníaco dijo, qué bien, estoy re bien. Señora, pero usted me dijo que no se iba. No, qué manía ni qué nada, estoy re bien. Así es como debo de sentirme, señora, pero usted me dijo que no. ¿Sí? Habíamos hecho un pacto cuando todavía no estaba tan hipomaníaca, de que si la veía maníaca, la iba a traicionar. Esa fue la palabra, señora. Si la veo maníaca, la traicionó. Sí, doctor, usted es el mejor doctor. Cuando empieza en hipomanía, los hijos dicen, doctor, ya está agarrando pista. Así siempre se pone, ya va para allá. Bueno, entonces les digo, tráiganla y digan, llega la paciente y dice, no, doctor, estoy re bien, mire, el medicamento. No. ¿Qué le parece lo siguiente? La interno. Vamos a ver todos los médicos a definir si usted está mal. Si no está mal, la dejamos sin medicamento y la damos de alta en una semana. Ok, acepto. Y entonces el día que se internó, llegó creo que gritando, aviña para el director, y ya desde ahí dijeron, ¿no? Yo no la vi el viernes que se internó. Bueno, el sábado en la mañana me hablan y me dicen, doctor, su paciente está terrible. Y voy a verla. Hijo de la chingada, tú eres el cabrón. Así, Cuando yo lo había conocido, era una persona que no decía groserías. ¿Sí? Te voy a romper la madre, cabrón. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Tú me traicionaste. ¿Pero qué pasa? Es que me quise tomar un café, salir a tomar un café y no me dejaron, hijos de la chingada. Y entonces la viejita se ponía como con 5 camilleros.
No sé quién. Ya, no, pero nada más me suelten y te voy a romper la mano. Así. Eso ya no era hipomanía. ¿Sí me entiendes? Era hipoaviña. ¿Pero cómo se llama esa manía? Hipoaviñamanía. No, ¿cómo se llama? Porque no estaba psicótica como tal, porque no tenía ideas delirantes, Manía. no tenía alucinaciones, no estaba desorganizada. Manía neurótica. No, se llama manía disfórica. Encabronada. O sea, era episodio Y tiene un error mixto. de juicio cabrón. Porque yo, si no hubiera tenido palabra conmigo, porque él llega y luego me va a insultar y se me va a ir a la yugular. Si yo hubiera estado bien, me hubiera dicho, doctor, mire, no me dejaron salir. Porque yo inmediatamente, que yo ya sabía que iba a haber problemas, inmediatamente que me llamaron fui. Entonces llega el jefe el lunes, y el jefe no le gusta tener pacientes internados involuntariamente. Y entonces me dice, oye, Carlos, yo no veo que esté psicótica tu paciente, ¿no? Yo no, está maníaca. No es así, ¿no? Así no es. Porque a mí ya me dijo miles de insultos, pero no es así porque dice ella que así es porque es veracruzana. ¿No? No es así porque, oiga, está mal porque todo, no, yo soy así, siempre he sido así, yo soy de Veracruz, hijo de... Y así. Bolovanes. Demasiado porque cuando la soltaba me decía, a ver, ven para acá sin este nombre. Y yo me hacía para atrás y porque sabe jiu-jitsu o algo así, entonces me ponía así con maniobras. Esa paciente estaba en una manía disfórica, ¿no? Entonces, esa idea, y ella cómo dice que se estaba sintiendo. Bien. Bien. Estoy perfectamente bien. Y los hijos dicen, esa es la manía. Ya, así se empieza. Así, no, así está. Y así está. ¿Sí? Y entonces alguien comete una injusticia, o ella cree que alguien está cometiendo una injusticia, y se va a agredir a ese alguien. ¿La dejamos así sin medicamento? Ella se siente súper bien. De verdad, ella dice que está súper bien. Ella ya había pedido que cuando estuviera así, se le traicionara. Para no hacerle el cuento largo, acabó con terapia electroconvulsiva. Le fue re bien. ¿Sí? Pero luego se nos fue a depresión. Eso es lo malo. ¿Sí? Luego se nos fue a depresión. Ahorita está en un tratamiento en donde ya parece que está nivelando la depresión. Y me vuelve a decir, no me deje caer la mano. Cuando salió, hasta las gracias dio. Gracias. Cuando ya estando internada ya empecé a hablar, oiga, la tuve, gracias. Ya cuando dije, ya. ¿Sí? Es la diferencia. Por lo tanto... Pero eso cuando es manía disfórica, entonces. Sí. Pero cuando no es manía disfórica, cuando es manía placentera, Es muy cuando raro. haces cosas que te sientes... Estás en hipomanía. felicidad, Estás en hipomanía. Vuelvo a decir, estás en hipomanía. Si no estás psicótica, estás placentera, no estás en hipomanía. ¿Sí me entiendes? Aunque vayas a 100 kilómetros por hora en la carretera. No, entonces ya empieza. Bueno, Porque sí se llama hipomanía todavía, pero pero ya estás empezando a presentar riesgos ante tu persona y ante los demás. El principal riesgo que se presenta es gastos. Sí. Entonces el que tiene una tarjeta de crédito ya se amoló. Cuando te acabas todo el dinero, pero te sientes feliz, o sea, feliz. Pero ya tu juicio ya no está. ¿Sí me entienden? Ya tu juicio ya no está. Ya te estás dañando, porque al final vas a decir, yo debo 2 millones de pesos, como les digo aquí. Fui feliz, pero ya no. Cuando se te acabe. Desafortunadamente, en el trastorno bipolar, que ya lo vamos a hablar, la manía no es eterna. Y la mayor parte del tiempo los pacientes están en depresión. Queremos encontrar el estándar donde el paciente esté estable. Un paciente me decía, y esto es terrible, ¿no? Se creía Dios, el Dios que, y ya le quitamos la manía y llega, ¿cómo estás? Mal, ¿no? ¿Por qué? Por su culpa. ¿Por qué? Yo era Dios. Ahora soy un pinche mortal. ¿Sí me entiendes? O sea, soy un pinche mortal que no acabó ni la primaria. ¿Por qué no me dejó en manía? Pues te hubiera dejado en manía y hubieras acabado en la cárcel o muerto.
¿Sí? Porque ese Dios iba y entraba a los templos que no eran cristianos y se peleaba con los de ahí. Ajá. Fue a una de judíos y lo sacaron, pero ¿sí? ¿Sí me entiendes? Porque estás interpretando mal, ahí sí ya estás ya estás distorsionando la realidad. Ajá. Por eso, ahora sí que la línea entre la psicosis y no psicosis es también muy fina. Sí. Hay una pregunta para cuando se quiera hacer una red de apoyo con familiares, ¿cuáles son los focos más frecuentes, aparte de los gastos? Porque esa línea tan fina que hay entre la hipomanía y la manía, sí. La familia es la que tiene que empezar a ver también los focos, porque ahí es donde se nos van. Los gastos es muy importante, Ajá. ¿no? Este paciente ya está gastando de más. 2, las repercusiones sociales que está teniendo. Ajá. En el trabajo, si tienes trabajo, empiezas a hallar disfuncional porque dices, no, yo lo arreglo todo. Yo, órale, estoy trabajando 20 horas diarias. ¿No? La disminución en la necesidad de dormir. Oye, ya no está durmiendo, ¿qué pasa? Ajá. Llego a las 3 de la mañana y a las 5 ya me desperté con una energía como si nada. Digo, qué padre si fuera todo organizado y ordenado. Pero cuando empieza uno a manejar excesivamente, con exceso de velocidad, con riesgo, a gastos, y a empezar a no tener juicio, pues es cuando ese es el problema. ¿Sí me entiendes? Ahora, el hecho de que en depresión te la pases tan mal, no quiere decir que te tengamos que tener en manía. Lo que quiere decir es que hay que hacer el esfuerzo por quitarte de la depresión. ¿Sí me entiendes? Y dejarte en lo que es el estándar, que es la eutimia. ¿De acuerdo? O sea, el eutímico. Eso es lo que se trata. Ajá. Entonces, para ya concluir. Primera, las pláticas la siguiente sería el 2 de marzo, porque como siempre me voy de vacaciones, ¿sí? Me voy de vacaciones y regreso el 20 y tantos, no voy a estar en México, entonces la siguiente sería el 2 de marzo. ¿Qué sería de plática? Esquizofrenia y bipolaridad. Ok, esquizofrenia y bipolaridad. Vamos a hacer estas diferencias, porque ¿cuántos no están en el inter de que no sabemos qué somos? ¿No? Eso sería. Ya después vamos, si ahorita Napoleón da el temario, ¿no? Para que les demos el temario. La conclusión en esta ocasión es, las enfermedades mentales son muy difíciles de diagnosticar. Y más aún, muy difíciles de entender que la tenemos. ¿Sí? Es un problema para uno mismo y para la familia. Porque quien sufre las repercusiones del estado maníaco o hipomaníaco es la familia. Porque quien va a recibir la agresión es la familia, al principio, ¿no? Que esta dificultad para identificarla, por eso nos sirven pláticas como esta para decirnos, pues yo sí he caído en estados hipomaníacos, o yo sí he tenido estados ya más allá de la hipomanía y la manía. Que entendamos que estas enfermedades, si las sabemos entender, las vamos a manejar mejor. Desafortunadamente no existe cura todavía. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay cura todavía, como tampoco hay cura para la diabetes. Yo siempre lo relaciono con la diabetes para que veamos que estas enfermedades son enfermedades médicas. ¿Sí me entienden? Porque si le llamamos enfermedades psicológicas, nos confunde aún más. Que todas estas enfermedades, ¿sí?, requieren tratamientos. Ajá, por especialistas, que a lo mejor en primera instancia en una depresión voy a requerir una psicoterapia y en una esquizofrenia un tratamiento, pero que la mayoría de las enfermedades requieren el tratamiento de las dos cosas, la psicoterapia y el fármaco. Que desafortunadamente en México o en el mundo no existe la posibilidad de la psicoterapia. Es muy difícil que nos den psicoterapia si no tenemos lana. Y hoy en día la psicoterapia me la están cobrando en 1,000 pesos la sesión, pues mejor me deprimo, porque si no me deprimo económicamente. ¿Sí me entienden?
Entonces, la idea es el fin de estos talleres o pláticas o como le llamemos, es esto, ¿no? O sea, entender, las preguntas son bienvenidas, para que preguntemos, nada de que hay, ¿no? El clásico, tomen su floxetina para la próxima, para que si alguien pregunta así, nada, ¿no? Salen todos con su neurosis interna que todos llevamos dentro. No, es para preguntar y eso. Generalmente las vamos a hacer de 2 horas. Entonces de 10:30 a 2:30 el próximo 2 de marzo. Y siguiente función a las 4:30 a las 6:30. El siguiente función. No. Que la camarita esa que ya no tiene hasta la gorro, si la tengan para 2 horas, no podemos interrumpir ahí. No, pues ya estamos tratando, pero... Ni siquiera lo hicimos, porque no se puede, vamos a estar, a ver, nos vamos a corte, ¿no? No se puede. Lo peor es que te avientas lo mejor cuando está fuera la cámara, Carlos. Me inhibo, porque tengo fobia social. Entonces es eso, ¿no? Cualquier pregunta, todo, estamos dispuestos. Sí. Ya sé qué es lo que me pasa. ¿Qué es lo que, cómo te diré? Te pone Por ejemplo, rojo el déficit de pelo. atención. ¿Cuál es el químico que trabaja negativamente para, O sea, ¿qué neurotransmisor? Le voy a traducir a Margarita. ¿Qué neurotransmisor está implicado en el déficit de atención? ¿Qué hiciste? Ya dijimos. Se quedó dormida Margarita. ¿Qué? La dopamina. No dijimos que el bloqueo de dopamina a nivel cortical da una alteración en la atención. ¿Sí me entienden? Entonces, la dopamina tiene que ver. Los niños que tienen el trastorno por déficit de atención, no porque toman Aldol, sino porque nacieron con un problema en la corteza prefrontal y entonces no se establecen bien las sinapsis dopaminérgicas, se les dan el famoso Ritalin. Y el Ritalin es un medicamento que aumenta la dopamina a esos niveles. El estratera también, entonces está involucrada la dopamina y la noradrenalina, que no hablamos hoy de noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina, y entonces el estratera va a aumentar la noradrenalina, porque la noradrenalina tiene que ver con la dopamina. ¿Sí? Perdón. ¿Los problemas de la tiroides también tienen algo que ver con la dopamina o...? No, los problemas de la tiroides se ha visto que están más relacionados con los trastornos afectivos y ansiosos. Y no ¿cómo se dice? ¿Interfiere con la dopamina o con el buen funcionamiento de la dopamina o eso, o producción? No, pero se ha visto que el paciente con hipotiroidismo tiene más riesgo de depresión. Porque alenta el metabolismo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Lo psicosomático, hay alimentos, hay dietas que ayuden, que prevengan, que tú como doctor recomiendas. No. Nada que ver. El omega 3. Y metanfetaminas más baratas que el Ritalin. Metanfetaminas más baratas que el pródromo Ritalin. de esquizofrenia, el omega 3, pero no hay evidencia concluyente de que funcione. Hay estudios con omega 3, con ácido, con estos omega 3, el salmón, ¿no? Pues coman salmón diario, tampoco. Esa era una... Sí, los omega 3 son los alimentos que más son relacionados. Un niño que es diagnosticado con síndrome de tensión, digo, con déficit de atención, tiene es más propenso para después tener bipolaridad o esquizofrenia. Bipolar. Se ha asociado mucho el déficit de atención con bipolar. De hecho, hay muchas veces que es un mal diagnóstico, que es bipolar y se les da déficit de hay que ver si es atención. mal diagnóstico. Sí. Segunda, si fue bien buen diagnóstico, sí tiene más riesgo de ser bipolar. Ahora, entendiendo que la mayoría de las enfermedades en psiquiatría Son inventadas. son comórbidas. Pues, O sea, ¿qué quiere decir? DSM. Que no nada más tengo una. Entonces, el paciente que tiene esquizofrenia no nada más tiene esquizofrenia, puede tener un trastorno de ansiedad, aparte, puede tener depresión, aparte. Entonces, no porque tenga ya el diagnóstico, ya no puede tener otro trastorno, diabetes, que también vamos a ver esquizofrenia y bipolar y diabetes. Esa es mi duda. En esta plática dices enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, pero yo entiendo que es toda como una gama, entonces ¿por qué esas dos? ¿Por qué estas dos?
Porque aquí mis patrones son de dos asociaciones, una de asociación de esquizofrenia y otra de asociación de bipolar. Y entonces me tienen amenazado con grabación. De enfermedad que no sea de bipolar o esquizofrenia. No, porque estas pláticas van encaminadas a esas dos enfermedades que además son las enfermedades, no las principales, no las no, pero son las tres, pero son las tres bases que puso Krepelin. No defiendo, no. Son el paradigma de la psiquiatría. La esquizofrenia siempre es el paradigma en donde surgen todas las investigaciones a partir de la esquizofrenia y el bipolar. Pero es porque estamos en dos asociaciones. Obviamente que es más frecuente el trastorno de ansiedad. Sí. El trastorno de ansiedad es el trastorno más frecuente en psiquiatría, donde hay fobia social, pero vamos a y es hablar comórbido. de esquizofrenia y trastorno de ansiedad en alguna ocasión, dándole más énfasis a ese trastorno de ansiedad. Pero sí, tiene razón. En otras pláticas, cuando vamos a escuelas, pues vamos a platicar más del trastorno de ansiedad. En porque son de las dos asociaciones. Por eso me encamino más a la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Hay pláticas, o hay aquí, creo que grupos de demencias. Y entonces ya se va encaminando hacia demencias. ¿De acuerdo? Creo que nos hemos dado cuenta, es muy fácil, es que la esquizofrenia es tan heterogénea que no puede ser una misma enfermedad. Son un grupo de enfermedades que las hemos puesto en eso. Igual el bipolar. ¿Sí? A mí el bipolar tipo 2 y el tipo 1 no se parecen entre sí. Y de que existen, existen. Sobrediagnóstico es otra cosa. Ajá. Esa es otra cosa. Pero las enfermedades como tal del DSM-4 son estadísticamente significativas. Por eso yo les pido que no falten a las pláticas, tanto los de la asociación de Sergio como en las de AFAPE. Pero ojalá y puedan venir a las siguientes sesiones, sobre todo con familias, con sus parejas, con sus familiares. Realmente salen con una visión totalmente diferente de las enfermedades que se tienen, y hay que hacer mucho énfasis en que no se trata nada más de nosotros como pacientes, sino realmente del entorno y la forma que nos pueden ayudar a salir adelante, y que nosotros mismos también facilitemos ese proceso. Estamos por lanzar una iniciativa que se llama Bipolar Responsable, que es precisamente para poder hacer un trabajo en equipo entre la familia, pareja, familiares y el paciente, que con una muy buena psicoeducación, como hemos ido aprendiendo de Margarita, que ha sido nuestra maestra desde que empezamos con Vida Bipolar, que tiene muy poquito tiempo, que realmente tenemos que hacernos conscientes de nuestra propia enfermedad y realmente tenemos que apoyar a la familia, sobre todo cuando estamos en una etapa de eutimia, una etapa estable, para prevenir justamente lo que estaba explicando el doctor. Vida bipolar. Vida bipolar, a lo mejor no decir, pero que las demás personas que no sean ni de FAPE ni de vida bipolar digan de dónde, cómo se enteraron, porque yo creo que sería muy bueno, ¿no? Sí. Muchas gracias. Él es muy bueno, todos lo sabemos. Él es una persona, aparte de que es psicólogo, primero estudió psicología y luego psiquiatría. Es una persona que es muy humana, muy responsable y se entrega por completo a sus pacientes. Entonces yo creo que todos lo conocemos y lo recomendamos muy ampliamente. El familiar no cree que esté enfermo, y así como lo acaba de explicar el doctor, pues queremos que lo vemos bien, dice el doctor, tiene pies, tiene manos, tiene ojos, habla, come, pero la cabecita no le funciona. Entonces yo le decía que si me daban esa orientación, pues para mi esposo, pero como siempre mi esposo como pero bueno, yo ya me llevo la información. Bueno, a mí me da mucho gusto cada vez que veo hombres, porque realmente, como decía Carlos, siempre nos lo dejan a nosotros. Y por eso es el dicho de que más veces es hombrenizante, cosa que yo siempre me he peleado con los médicos cuando dicen eso, porque muchas veces es el papá el que, por su modo, perdonando a los señores, no quiero ofenderlos ni lastimarlos ni nada, pero como siempre la mujer es la que cuida a los muchachos desde que están chiquitos, que como van creciendo, y el señor siempre se dedica a traer el dinero para la comida,
familia, como que todo lo van relegando para la mamá. Pero yo pienso que muchas veces el papá, no sé si sea la mentalidad del hombre, porque pues muchas veces yo no conozco qué piensa, pero para el hombre yo creo que va a ser más difícil que para la mujer, porque es la expectativa del hijo que tuvo esquizofrenia y que no se va a poder realizar. Si para nosotros de mamá es duro, pues yo me imagino que para los papás también ha de ser duro, ¿no? Entonces, pero yo creo que deben de cooperar los papás igual que las mamás. Y ese es el trabajo, pues, de todos, no solamente de AFAPE ni de vida bipolar, sino de todos y cada uno de nosotros. Hacer conciencia al papá. Algún día, en algún momento, a lo mejor le cae el 20. Pero mientras, pues nosotros tenemos que seguir luchando para que nuestros muchachos, que por eso estamos aquí, porque los queremos, porque nos interesa, que estén bien. Entonces no hay que desesperarse porque él no coopera. Mientras nosotros cooperemos, y yo también, cuando veo hermanos que están con los muchachos, también de veras que mi admiración y mi respeto, porque no todos los hermanos están atendiendo o cuidando o preocupándose por el hermano. Bueno, yo puedo hablar y no me callan. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde se compran los boletos? Aquí con Diana, allá está. Allá pueden, si quieren extender cheques, pueden extender cheques. Ahorita de lo que decía, me gustaría que, bueno, ahora que nosotros somos nuevos en la Alianza por la Salud Mental, me gustaría que todos le dieran un muy fuerte aplauso a Margarita, que gracias a ella gracias a ella creo que se están juntando cada vez más los esfuerzos, y queríamos hacer el anuncio, que todavía nos íbamos a tardar un poco más. Ahorita usted comentó algo muy importante. No sé si alguno de ustedes haya escuchado de Nick Vujicic. Es un joven que muchas veces viene a México, que nació sin brazos ni piernas, pero es un ejemplo de salud mental. Es una persona que no tiene límites, que se la pasa yendo. Este año tiene la meta de ir a 27 países en este año. Uno de los países que él más quiere es México. Pues a partir de nosotros, a partir de la Alianza, él va a ser pues miembro honorario de la Alianza por la Salud Mental, porque él lo que dice es que la única razón por la que él puede hacer todo, nada, no tiene brazos y no tiene piernas, se lanza en paracaídas, está esperando su primer hijo, se casó con una mujer que es tapatía, es una persona que no conoce límites. Y lo que estaba diciendo, porque tengo la mente sana, puedo hacer todo esto aunque no tenga brazos ni piernas, y eso no lo cambia. Entonces creemos que es un ejemplo muy importante que se puede pasar, y pues realmente todo el reconocimiento por ese lado va para Margarita, que gracias a la Alianza esperamos que en 2013 sea un cambio muy importante para todos y todas las asociaciones que están trabajando.